el Señor. Perfecto. Muy buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches a todos los que están conectándose. El Señor los bendiga en abundancia. Estamos iniciando este estudio bíblico ya en el manual de consolidación, capítulo número 2. Estamos estudiando sobre la fidelidad de los hijos de Dios. Amén. Bendito sea Dios único y verdadero, Padre mío. Glorifícate, Señor. Escuchar y recibir. Amén. Escuchar, es tiempo de escuchar y recibir la palabra del Señor. Les invito a abrir, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo capítulo 12, versículo 50. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 50. La palabra de nuestro Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Ese es mi hermano, hermana y madre. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque cuando nosotros obramos en la voluntad del Señor, el Señor identifica en nuestros corazones fidelidad. Fidelidad. Cuando renunciamos a nuestro carácter, a nuestros pensamientos del mundo, para que los pensamientos de nuestro ser estén a los pies de Cristo, y Cristo sea el que piense en nosotros por medio de su Evangelio y su Santo Espíritu, el Señor encuentra en nosotros fidelidad. No es, hermanos, en el tema, si alguien de nosotros echa fuera demonios, es que el Señor ha encontrado fidelidad en nosotros. No es así. En profetizar, yo profetizo a alguien y esa persona se sana o recibe una palabra profética que se cumple. Entonces, la persona que profetizó, Dios le ha hallado fiel, por eso hace eso, de ninguna manera. ¿Cómo le llamamos a esas obras? Manaeli, ¿cómo se llama una persona que obra en milagros, obra en prodigios, obra en profecía, obra en liberación? Ellos están en la gracia de Dios. Amén. Esa es la gracia de Dios. Obrar en esas cosas es la gracia de Dios. Y es del Espíritu Santo, no es del hombre. Entonces el hombre puede... ¿Qué pasó una vez? Hubo una campaña en provincia, contaba un amigo pastor, y habían traído a un predicador de otro país que hablaba inglés. Entonces, perdónenme. No, me estoy equivocando. Esto lo contó el pastor Josué Irión, en un testimonio de él. ¿Qué había pasado? Que estaban haciendo una campaña en Rusia. ¿Amén? La campaña en Rusia. Entonces, necesitaban un traductor en ruso. Y el traductor no llegó. La sangre de Cristo. ¿Qué hacemos? Dicen los que estaban organizando el evento. Tiene que estar el traductor. Y de pronto dicen, alguien, soluciones. Me han dicho, dice, mira, me han dicho que en el otro parque hay un borrachito. Y dicen que ese borrachito conoce el idioma a su nombre para traducir al predicador que había ido ahí. Entonces lo trajeron al borrachito.
porque el traductor no había venido. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. ¿Y qué pasó? El borrachito le dijeron por favor que le van a pagar. Él aceptó. Como estaba ahí borrachito, lo bañaron, le pusieron traje. ¿Quién vive? Y lo subieron al escenario. Y el predicador empezaba a dar la palabra, pero la gente no entendía. Y el borrachito lo traducía. La gente entendía el mensaje a través del borrachito. ¿Quién vive? Y ese día la gente preguntó, ¿a quién entendía? ¿Al predicador o al borrachito? Al borrachito. Ese día hubo nuevos convertidos, hubo sanidades. ¿Quién vive? ¿Quién fue el intermediario? El borrachito. La sangre de Cristo. El nombre de Cristo. El Señor puede usar a cualquier persona para mostrar su poder, para hacernos entender que es Él su voluntad y es su poder. Es el poder del Señor, el que hace la gracia. Es el poder de Él, no es de nosotros. La sangre de Cristo. Despertemos, despertemos, hermanos, despertemos. Entonces, cualquier persona puede ser usada en esa bondad, porque es la gracia. Eso no significa que esa persona esté hallada fiel. ¿Cómo sé si alguien está siendo hallado fiel? ¿Cómo sé si alguien ya es fiel al Señor? Porque ama a Cristo y renuncia a su carácter. Una persona fiel renuncia a su carácter. Si en tu casa tú eres enojón, amargón, gritón, malediciente, malicioso, maldiciente, y sigues siendo así por años, congregas y sigues haciendo así por años, tú no eres fiel. No eres fiel. Y solamente vives por gracia. Tu fidelidad se va a medir en tu carácter, que tiene que morir a los pies de Cristo. Pero si tu carácter no muere a los pies de Cristo, no eres fiel ante sus ojos, no eres obediente. Te pregunto, ¿el Señor dice que seas enojón? No. ¿Y el obediente qué tiene que hacer? Dejar de ser enojón. Y si no deja de ser enojón, ¿qué significa? ¿Está obedeciendo o está desobedeciendo? Está desobedeciendo. ¿Y cómo yo puedo dejar el enojo? Voluntariamente ayunando, voluntariamente vigilando, voluntariamente matando la carne, estudiando la palabra todos los días. Lee la Biblia todos los días, escucha prédica todos los días y vas a ver cómo tu carácter va a empezar a bajar. Ora todos los días y vas a ver cómo tu carácter va a empezar a bajar, va a empezar a morir. Pero a veces hay personas que piensan que están obedeciendo, pero no están obedeciendo. El enojo, la ira, esos iracundos en la casa, esos amargones en la casa, no son fieles ante los ojos de Dios, porque no quieren cambiar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entender que eso es lo que el Espíritu Santo le pide, porque eso daña el corazón del Espíritu Santo, ¿o no? Esas cosas contristan al Espíritu Santo. Y eso genera problemas con tu fidelidad ante los ojos de Cristo. Y el Espíritu Santo está ahí contristado y dañando a quien te salvó. Hermanos, es delicado. La fidelidad no es. Hay personas que van a congregar a la iglesia, están ahí en la iglesia, están en la congregación, pero son infieles. ¿Por qué? Porque son piedra de tropiezo con su carácter en su casa y en la calle con la gente. No quieren morir. Entienden que ese carácter está dañando tu fidelidad ante los ojos del Señor.
Y tienes que arrepentirte, mi hermano. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. ¿Todos o no? Todos. Completamente. Eso no te dicen, ¿no? A veces uno piensa que por el hecho que Dios nos bendice, nos guarda, escucha nuestras oraciones, decimos, Dios nos ha hallado fiel, pero nos engañamos, porque esa es la gracia de Dios. Eso lo hace con todos, ¿o no? A ti te da salud. Te pregunto, al asesino que mató ayer a alguien, ¿está enfermo o está con salud? Está con salud. El Señor te bendijo hoy día, trabajando. Y un estafador estafó a muchos y también recibió su propia recompensa de su injusticia. A veces el hombre quiere medir el amor de Dios con las cosas que ve, pero eso no es. Tu amor a Dios se mide muriendo a ti mismo. Muriendo a mí mismo se mide el amor a nuestro Dios. Si tú haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, serás mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor Jesús. Pero ¿cuántos años, hermanos? ¿Cuántos años viviendo engañado, no? A veces pensamos que el más renegón de la iglesia tiene que ser líder, autoridad. No. La Biblia dice el más manso y humilde está al servicio de la casa de Dios. La sangre de Cristo. Tienes que ser manso, humilde ante los ojos de Cristo. No eres fiel. No has sido fiel. Por la gracia de Dios estás viva, estás vivo. ¿Qué crees que te hubiera dicho Dios, Cristo, cuando vayas allá? Señor, he congregado todos los domingos. ¿Y tu carácter? ¿Y tu carácter? Yo te he traído a mi gracia para que venzas tu carácter, pero no has sido obediente. No, pero Padre, yo he traído almas, he ganado almas, ¿y tu temperamento? ¿Tu cambio de vida? ¿Tu falta de fe? Viene un problema y como la pajita se dobla con el viento, tienes que ser fuerte. Gozarte en el tiempo de la tormenta. Porque el Señor en su gracia no nos va a dejar desfallecer. Pero eso es lo que Él hace por nosotros por amor de su nombre. Y a veces el hombre piensa, no, de que soy fiel, Dios me ha visto fiel a Él. No, su fidelidad es tu carácter. Tienes que ser otra persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en nosotros. Esa es la revelación del Evangelio. Cristo en nosotros. A veces en el trabajo poniendo chapas a la gente, ¿no? El gordo y el gordo, ya anda, jaja, gordo. Dios te bendiga, gordo. Jesús iba a saludar así. ¿Te das cuenta, hermano? La clave del Evangelio es que Cristo vive en ti. Pero a veces quieres ser tú. Y no le das pase al Señor. Dile conmigo, Señor Jesús, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a morir a mí mismo, a mi carácter. Ayúdame a morir a mis pensamientos. Y vive tú, Jesucristo amado, en mi mente, en mis obras, en mis pensamientos. Tú sé, Señor, mi fuerza. Ayúdame, Jesús amado, ayúdame. Te lo ruego, ayúdame. Soy pecador. Ayúdame, ayúdame. ¿Te das cuenta, hermano? Hermana, la voluntad de Dios es eso.
que muera a tu carácter. Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hermana Margarita, hermana Dina, el Señor bendiga muchísimo. Hermana Dina, ¿podría leer Lucas capítulo 1, versículo 38? Hermana Dina, muy buenas noches. ¿Podría leer Lucas capítulo 1, versículo 38? Alabado sea el Señor. Hermana Margarita, buenas noches. Quizá usted podría leer Lucas capítulo 1, versículo 38, por favor. Amén. Amén. Gloria al Señor. A ver, por favor. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Tremendo, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿No es lo mismo? Hija. La sangre de Cristo. Hágase tu voluntad y no la mía, dijo María. Hágase conforme a tu palabra. Pero la palabra dice, no seas enojón, no seas gritón, no seas iracundo, no seas malediciente, no seas malicioso, no seas maldiciente. ¿Notas discúlpame el término, pero es cierto, la hipocresía ante los ojos de tu Señor? Cantas, no, Señor, te amo, te alabo, doy todo por ti, yo hago todo por ti. Y queda en canción al final. Y vas a tu casa, vas a la calle, te enojas, te amargas, iracundo, gritón o gritona, maldiciente, maliciosa, malicioso. ¿Cómo se llama eso? ¿No es hipocresía? ¿Infidelidad ante los ojos del Señor? Contrizando al Espíritu Santo. Y lo peor de todo no es que seas así, es que te das cuenta y no te arrepientes. No te arrepientes. Ni siquiera pasado el momento. Quizás hoy día te enojaste. Quizás hoy día gritaste. Quizás hoy día te llenaste de ira. Hoy día empezaste a ser malicioso con tu mente, pensar cosas malas en contra de alguien, tu prójimo, de algo. O fuiste maldiciente, maldeciste a alguien sin querer o queriendo. ¿Y qué pasó después? La vida continuó. No es para alegrarse. ¿Y dónde está el arrepentimiento? No se supone que tenías que ni bien haber pasado eso, tenías que haber abierto los ojos, Señor. Volví a renegar hoy día. ¿Por qué? Volví a llenarme de ira hoy día. ¿Por qué? Perdóname, Señor. Yo sé que eso es grave, porque estoy lastimando al Espíritu Santo, estoy contristando al Espíritu Santo del Señor. Y no pasó nada. Grité a mi hijo, grité a mi hija, grité a mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi amiga. Le dije su vida. No pasó nada. Ni siquiera levanté ayuno. No importó. Y dice, soy fiel al Señor. No te engañes con la gracia. No, es como un hijo, ¿no? Un mal hijo. A veces los papás le dan todo al hijo, ¿no? Porque yo te voy a meter un caso. El hijo, ¿qué ropa me vas a comprar? Creo que sea de tal marca, por favor, porque me enroncho. ¿Qué pan me vas a dar? ¿A dónde me vas a llevar? Llévame solamente a estos lugares, ¿ah? O a cualquier lugar yo no voy.
Yo no voy a esos cines, yo voy al otro cine, al más caro. Porque todo le dio sus papás, todo le dieron sus padres. Y ellos piensan que eso les pertenece. Te pregunto, ¿eso le pertenece al hijo? Y a veces el hijo piensa que incluso el techo que tiene le pertenece. Y se hace autoridad de sus padres. Infieles hasta con sus padres, ¿o no? ¿Acaso no nos damos cuenta como hijos que el techo bajo el techo que estamos es construido por el sudor de nuestros padres? Y que estamos ahí debajo de ese techo por la misericordia de Dios. A su nombre. ¿Notas la diferencia? Lo mismo es el Hijo de Dios. Involuntariamente los hermanos hacen eso. Porque bueno, tienen salud, van al culto, reciben palabra, el Señor los bendice, el Señor los sana, se sienten los dioses del mundo. No está mal, pero si no te humillas ante Cristo y si no eres fiel ante el Señor, muriendo tu carácter, muriendo tu forma de ser, eres como ese hijo engreído que no sabe valorar lo que su Padre que está en los cielos le da. Peor todavía, he visto casos de líderes que tratan mal a los hermanos como si fueran cualquier cosa. No podemos nosotros, así nos hiera el corazón. Te pregunto, Jesús cuando vino Judas y le dio un beso, ¿Jesús sabía o no sabía? Jesús pudo haberlo agarrado a Judas. ¿Qué te pasa? ¿O no? Pero Jesús simplemente le miró y le dijo, con un beso, entregas al Hijo. Y a veces tú con un beso entregas a dolor al Espíritu Santo, ¿no? Buenos días, Espíritu Santo. ¡Mua! Y sales a renegar a tu casa. Y el Espíritu Santo dice, otra vez me has hecho doler el corazón. Pero no te preocupes, dice el Espíritu Santo. Mañana otra vez estaré aquí para recibirte con amor. ¿Entendemos la maldad del hombre? ¿Entendemos la maldad? Se levantan orando los hermanos, Señor, gracias por la vida en su corazón, que sea. Se levantan a gritar al esposo, a tratar mal a los hijos. Y creen que Dios les bendice porque se lo merecen. Aquí nadie es bendecido porque merecemos. Somos bendecidos en Cristo porque Cristo fue misericordioso con nosotros. No dejes tu lugar. No te crezcas más que la presencia que te guarda. Baja tu cabeza, mano. Deja de estar lastimando a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. ¿De qué tienes miedo? ¿Que las cosas vayan mal? Cuando eres tú el que está dañando las cosas en vez de cuidarlas. ¿Quién cuidaría mejor tu familia? ¿El carácter de Cristo o tu carácter? El carácter de Cristo va a cuidar mejor nuestra familia. Javier no puede cuidar a su familia, no tiene la capacidad. Pero si yo muero mi carácter y es Cristo el que cuida mi hogar estará seguro. Pero para eso tengo que morir a mi carácter y saber todo lo que haría Jesús en mi casa, en lo privado de mi casa, y hacerlo. Te pregunto, si Jesús estuviera en tu casa y ve que uno de tus hijos
se está muriendo en el pecado como Lázaro. ¿Jesús se atormentaría? Ay, no, mi familiar se está muriendo en el pecado, está pecando, está pecando. Ay, Jesús, ¿eso haría Jesús? Jesús no. Jesús diría, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Yo sé que tú, Padre, tienes todo de mí, completamente dependiente de Él. No está atormentado Jesús. Jesús es obediente hasta lo sumo, hasta lo más alto de la obediencia. ¿Cuál fue su grado más alto de obediencia? La cruz. La cruz. Tú servirías, mira lo que puso el Señor. Jesús estaba sirviendo al Padre. Y el Padre, Él sabía que su cuerpo tendría que ser destruido por servicio al Padre. Y eso Jesús tuvo terror. ¿O no? ¿Alguien quiere ser molido por Dios? ¿Alguien quiere ser molido por Dios? No. Jesús tuvo pánico. ¿A la cruz? ¿Tuvo pánico al látigo de los romanos? ¿Tuvo temor a la corona de espinas? No. Jesús tuvo miedo, temor, porque Dios lo iba a destruir, lo iba a quebrantar a él por completo, lo iba a aplastar entre sus manos. El alma de Jesús iba a ser rota, destruida en las manos de Dios en la cruz. Eso es lo que él tenía miedo, temor. Por eso es que él decía, Señor, quita esta copa, aparte esta copa, Señor, si es tu voluntad. No, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Él no tenía temor que va a estar en la cruz, que lo van a golpear. Porque si él hubiera tenido miedo a la cruz, hermanos, entonces ¿por qué Pedro fue feliz a la cruz? Pedro fue feliz en la cruz. Y todavía él dijo, ya, está bien, van a crucificar, pero que no sea igual que Cristo. Póngame de cabeza. Pedro fue feliz. Nuestros hermanos cristianos fueron felices al foso de los leones, ser comidos por los leones. Felices, con gozo y cantando himnos, decía la palabra. ¿Y que Jesús tenía miedo a la cruz? No, de ninguna manera. Pablo fue apedreado, Pablo fue latigueado. A Pablo lo botaron de la peña hasta las rocas. Cayó muerto. Los apóstoles lo rodearon y resucitó Pablo. ¿Y tú crees que Jesús iba a tener miedo a los golpes de los romanos? No. Cristo tenía temor a lo que iba a pasar con él. Dios iba a destrozar su alma en sus manos por causa de nuestra ira, de nuestra paz, dice en Isaías. Y fue hallado fiel. Sacrificio perfecto, hermanos. Sin culpa Él entregó todo por nosotros. Y Él nos enseñó lo alto de la fidelidad. Entregarse por completo a Cristo es morir a su carácter y tener el carácter de Cristo. Dile conmigo, Señor Jesús, ayúdame a tener tu carácter. Quiero ser hallado fiel a ti. Te lo ruego, Señor. Ayúdame, Señor. Nunca pienses que Jesús tenía miedo a la cruz. Eso no era el temor de Cristo. El temor era la ira, la copa de la ira de Dios que lo iba a desgarrar. María, hágase conforme a tu palabra, Señor. ¿No? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra.
¿Tienes un familiar que se está perdiendo en el pecado? ¿Piensas que se va a perder? ¿Tienes temor que se vaya al mundo y se pierda? ¿Y por qué no dices como María? Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Pero la palabra dice en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y tú, solamente tú te irás con el Señor y serás salvo, dice. Y dice, tú y tu casa serán salvos. ¿No te da gusto decir, Señor, he aquí tu siervo, hágase conforme a tu palabra? ¿Y qué haces temblando entonces? Ay, mi familiar está haciendo esto y es aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Qué haces preocupándote? ¿Qué haces viendo? ¿Qué haces renegando cuando vuelve a tu casa? Vuelve a tu casa y tu familiar le dice, ¿ya volviste? Pasa. Lo tratas mal. ¿Y dónde queda la palabra? Cuando tu hijo o tu familiar o tu hija, incluso a tu esposo, hermano, hermana, si todos podemos equivocarnos en algo, pero depende de la mujer el fortalecimiento del hogar. Si la mujer es fuerte, no va a dejar que cualquier mujer ajena del mundo se lleve al hombre que Dios te dio. No vas a dejar. Igual, hermano, varón, no vas a dejar que nadie se lleve a la mujer que Dios te dio. Y vas a soportar por amor. Vas a tratar con amor. Y cuando tu familiar venga y venga y tú le atiendas por amor, y va a decir, te echo llorar en la mañana y me esperas con un plato de comida caliente en la mesa en la noche. ¿Entiende? El hijo razona, quizás no ahora, pero en el tiempo. La perseverancia de los santos se llama esa palabra. Llega un momento en el cual el hijo va a decir, mi madre siempre me espera con un plato caliente, aunque le hago llorar. Eso se refiere a la palabra cuando dice, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. ¿Cuánto te he de soportar? Pregúntale a la cruz. Y mira a Cristo. ¿Cuánto soportó Él? Los latigaron y no dejó de mirarlos con amor. Lo clavaban en el madero y no dejó de mirar con amor. La escupían y no dejaba de mirar con amor. Mas intercedía por todos ellos. Es que no entendemos que Cristo nos enseñó a amar. Cristo te enseñó a amar, hermana, hermano. No ames conforme a tu ego, a tu soberbia. Yo amo hasta aquí nada más. No. Ama con el corazón de Cristo y vencerás y ganarás tu familia. Y dirás como María, hermana, he aquí tu sierva, el Señor, hágase conforme a tu palabra. Hermano, dirás, he aquí tu siervo, Señor, hágase conforme a tu palabra. Y la palabra dice en Hechos 16:31, que en el Señor Jesucristo. Y tú y tu casa serán salvos. Bástate en su gracia. Bástate en su gracia. Qué hermoso, ¿verdad? La fidelidad, hermanos, al Evangelio es lo mejor que tenemos. Pregunto, vamos al caso de María. María, cuando vino el ángel le dijo, María, va a haber un bebé en tu vientre, pero no conocerás varón. Y María estaba en noviazgo con José.
¿Cómo iban a tratar a María? Ante los ojos, imagínate, si acá miran mal a las mujeres adúlteras, ¿cuánto más en ese tiempo que apedreaban y mataban con sangre a las mujeres adúlteras? Y María dijo, hágase conforme a tu palabra. Sabía lo que se exponía. María sabía que hacer la voluntad de Dios no sería fácil, porque podía perder a José, no solamente perder a su novio, perder su reputación y ser apedreada según la ley de Moisés, ¿o no? Pero a pesar de todos los riesgos y peligros, decidió hacer la voluntad de Dios. Por eso a María le damos la honra también, al igual que a Pedro y al igual que a Pablo, porque se sujetaron y les dolió también. Como hijos de Dios tenemos que esforzarnos por ser fieles. A eso se refiere, morir a nuestro carácter y que viva la palabra de Dios en nosotros. Y a veces que va a doler o no. A veces va a doler. ¿Y qué va a doler? Todo el ego, toda la pus del mundo que va a ser arrancada de tu carne, toda esa soberbia que va a ser arrancada de tu carne, eso es lo que va a doler. ¿Quién vive? Cuando una dama está despeinada por años y la peinan y ay, espérate, ay, ¿no? Le peinan a la niña, ay, hasta que pase el peine o no. Le pregunto, ¿le duele o no le duele? Le duele, pero tiene que dejarse afligir. ¿Por qué? Porque el Señor le está ataviando y duele, hay cosas que duelen. Cuando uno tiene de repente los que tienen alguna vez han pasado de uñero, por ejemplo, no le han tenido que cortar la uña, incluso abrir parte de la piel del dedo y como operarle así. ¿Eso duele o no duele? Pero es necesario sacarlo para que esté sano o no. Eso es lo que duele en nosotros, cuando el Señor saca lo defectuoso de nuestro corazón. Y eso es lo que duele. Eso es lo que duele, lo defectuoso de tu corazón. Pero cuando te rindes al Señor, el Señor hace maravillas. Ríndete al Señor, dile, Señor Jesús, yo me rindo a ti, yo me rindo, yo no tengo más nada que hacer, eres tú, Señor. Los fieles son considerados personas confiables, porque realiza lo que Dios le dice a través de su palabra y sus pastores. Pero hay personas que no. Me acuerdo hace tiempo una persona estaba con el tema de alejarse y le escribía y le escribía y le escribía, hermano, vuelve, hermano, vuelve, hermano, vuelve. ¿Y por qué tengo que escribirle, pastor? Las almas son de Dios, no son tuyas. Déjalas ir. Así. Él te pregunto, ¿las almas valen o no valen? ¿Valen el precio de la sangre de Cristo? ¿Y cómo vamos a dejar ir un alma? Ya pues que se vaya. No me importa. No, mi hermano, no, mi hermana. Oremos. Bueno, se fue. Que se vaya, pues. El alma es lo más valioso. Porque vale la sangre de Cristo, hermano. Pero hay gente que le deja ir, ya, no quiero congregar. Ya, bueno, no congregues, pues. Así, pero, bueno. No, mano. Nosotros como pastores y líderes aún con mayor razón entendemos el valor. ¿Y por qué me molestas tanto con este tema? Es que tu alma vale, tu alma es de Cristo. Y no puedo tratar tu alma como cualquier cosa. Como si encendieras palitos de fósforo, ¿no? Estás encendiendo palitos, uy, se rompió, bota a la basura. Eso no es así. Es un alma.
Cristo murió por esa alma. Entregó su vida por tu alma, por mí y por esa alma que está por allá. No la dejes morir. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Es un alma, hermano. ¿Y por qué te voy a quisquillar? ¿Por qué te voy a enviar mensajes? A veces una hermana, tan duro el mensaje que me has enviado, pastor, Dios mío. Es que es tu alma. Y es lo más valioso. ¿Cómo tratarías tú si tuvieras una piedra preciosa llena de diamantes? Si se te cayó en la calle y, bueno, se cayó más un anillo con piedras preciosas, del oro más especial, del más valioso que hay. Sigo mi camino. Hay gente que hace así con las almas, ¿no? Otros no valoran lo que son. Y se van de cualquier lugar y se van a sus casas y ya se olvidan que su alma está marcada con la sangre de Cristo. Y esa alma no debe pisotear la sangre de Cristo. No debe pisotear. La fidelidad, hermanos, es todo eso. Y mucho más. Sé fiel al Señor. Con todo tu corazón. Muriendo tu carácter. Porque el resto, bástate en su gracia. Una vez, la obra de Dios, yo como pastor no puedo estar en todas las casas al mismo tiempo. No puedo. Soy humano. Solo soy un servidor. Pero a veces yo me atormentaba también. Decía, Señor, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a tal lugar. Pero también tengo que guiarme por el Espíritu Santo a dónde me está llevando. Y también tengo que racionar también el tema de la economía y todo eso. Tengo que saber a dónde, ser puntual a su nombre. Y yo me atormentaba. Pero hasta que el Señor me hizo entender en mi corazón que la obra es su gracia y nunca es mi esfuerzo. Mi esfuerzo es morir a mí mismo, así como tú. Porque eso determinará mi salvación y también ayudará a afirmar tu salvación. Hermano amado, la fidelidad es cumplir la voluntad de Dios. Si Él es fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Bendito sea el Señor. Esa es la fidelidad, hermanos. Hemos visto ya la fidelidad en este punto a la voluntad de Dios. Y es lo mejor. Es lo mejor. Hay unas malas doctrinas que a veces no entiende la gente. Dicen que porque, bueno, en esa iglesia se da la palabra de Dios, en otra iglesia también se da la palabra de Dios, y en otra iglesia también se da la palabra de Dios. Así que yo puedo estar de iglesia en iglesia escuchando la palabra de Dios. Al final, yo busco a Jesús. Y son engañados y se hacen infieles. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que es el Espíritu Santo el que los dirige a una iglesia. Si el Espíritu Santo ya te trajo aquí a la iglesia,
es porque el Espíritu Santo te ha traído. Y afírmate en tu iglesia local, para la gloria de Él y la honra de Él. Crece en tu ministerio. Porque la palabra dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esa también es fidelidad. Y esas personas que paran de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, no tienen pastor. Y se hacen infieles. Eso se llama bautizos. eh, ¿Qué pasa? Hay personas que se bautizan y no valoran el bautismo y lo tienen por cualquier cosa. No son fieles a su iglesia local y se van de otra iglesia, iglesia, iglesia. Es por eso que en este caso aquí en la iglesia nosotros, los hermanos que vienen a la iglesia tienen que bautizarse. Tienen y deben que bautizarse. Pero las evidencias muestran que no estuvieron en Cristo. No estuvieron en Cristo. El infiel no estuvo en Cristo. Fue una emoción. Se bautizaron, se emocionaron y van a otra iglesia, se van a otra iglesia, en su emoción se van a otra iglesia, en su emoción se van a otra iglesia. Esa evidencia no es de hijo de Dios. Entonces cuando es malo completamente. Entonces en ese caso cuando ya vienen a la iglesia acá tienen que bautizar. Los hermanos que vienen tienen que bautizarse. ¿Por qué? Para poner fin ya a toda esa vida de ignorancia, de infidelidad al Señor. Y decir, Señor, hasta aquí yo me arrepiento. Aquí vuelvo a nacer. Me afirmaré con tu presencia. Es malo. Es malo. Ujú. 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 Gloria a Dios. Su hija estaba grave y usted se convirtió por esa causa, ¿no? El Señor le llamó. Y el Señor hizo el milagro. Gloria al Señor. Ujú. Claro. Ujú.
Claro, con el hijo, cuidándolo. Quiero que me hables, quiero que me hables y me digas si me vas a devolver a mi hijita. Y ya yo dije, ya en el hospital moriré yo también, lavaba y mi ropita, lo colgaba y así en los jardines del hospital. Y no venía ya a mi casa, venía ya a mi casa solamente a pedir que me ayuden con la sangre, para la sangre, porque me pedían no sé cuántos litros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y hermanito, Ujú. nadie, ni siquiera los doctores lo querían operar a mi hija, lo negaron. Dijeron, porque si nosotros lo operamos, revienta, no baja ni la infección ni la fiebre. Dijeron los doctores que lo atendían a mi hija. Ujú. Entonces le avisaron al jefe del hospital, le dijeron que ellos no lo van a operar ni le van a tocar a la paciente, porque a la hora que ellos lo van a cortar, se lo va a reventar y se va a morir. ¿Ah? Y ellos no se hacen responsables. Ya mi hijita estaba equipada, todo. Creo que estaba internada 3 meses, así. Entonces, hermanito, yo me vine a decirle al jefe porque mi hijita estaba toda equipada con todo, con su ropa para operación ya. Pero los doctores ya se les enredaron los dientes con la historia. Sí. Le avisé al doctor, vinieron y le avisaron al jefe del hospital. Y yo estaba ahí juntos por detrás de los doctores que lo operen a mi hijita. Pero dijeron que no, que no. Entonces vinieron, le dijeron uno de ellos al jefe. Yo también estaba ahí por detrás de ellos juntos. Entonces cuando lo escuché y le dijo al jefe que no lo operaban, el jefe dijo, pero ¿por qué no lo quieren operar? La paciente, ¿cuánto tiene? No le baja la fiebre, no le baja la infección. ¿Cómo entonces? Y ustedes ¿qué? Entonces yo le Buenas noches, hermanos. Hermano Amadeo, hermana María, buenas noches. dije, hermanito, Y obró el milagro en la... jefecito, le dije, opérelo a mi hijita, Ujú. por favor, porque yo sé que Jesús le va a salvar a mi hija. Amén. Yo sé que Jesús le va a devolver la vida a mi hija. Mamita me dijo, qué grande es tu fe. Tu fe te va a salvar. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Tu fe me va a dar a mí fuerza para operarla. Sí. Yo voy a entrar a las operaciones. Amén. Pero esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia, la sanidad es la gracia de Dios. No es que esté salva. Ojo, la gracia de Dios es la sanidad. Pero uno, ¿cómo confirma su salvación? Muriendo su carácter. Si no cambiaste, sigue siendo el mismo del mundo, su carácter, eres infiel. No. Y no tienes el amor al Padre con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Dándole dinero? No, dándole el Evangelio de Cristo. Llevando a los pies de Cristo. Ujú. Ujú. Sería hermoso que nos cuente ese testimonio completo en un ayuno. Amén. ¿Sí? Amén. Para poder, siga. Lo operó, entró a su operación el jefe. El mismo jefe operó a su hijita. El jefe del hospital. Ujú. Entró y ya no lo tocaron sus doctores que estaban viéndolo a ella. Ya no entraron. El jefe le dijo, déjenlo conmigo. Ya, yo voy a entrar en el nombre de nuestro Señor. Yo voy a hacer esta operación. Su madre, miren lo que su madre ruega. Dice que lo
Y lo operó al final. quieren operarlo, yo voy a entrar en esta operación en el nombre de Dios. Me dijo, mucha fe tienes, hijita, me dijo, y tu hija, yo lo voy a operar. Gloria a Dios. Y te aviso, me dijo, a las 12 o a las 3 de la tarde. Y se salvó mi hija porque ya los otros doctores dijeron que ya no. Creo que Dios ya tenía planeado en su misericordia y en su gracia la mano que iba a hacer este intermediario en este milagro. Amén. Y le agradecemos al Señor por eso. Pero ahora afírmate, por favor. Ahora tienes que bautizarte, ahora tienes que afirmarte y crecer en el Evangelio. Morir a tu carácter, morir completamente a todo. Más no de la palabra. Es muy importante el carácter de Cristo en la obra. Juan, claro que sí. En primera, resentimiento. La verdad, mire, hermanito, ella ahora me agarró cólera a mí, ¿sabes por qué? Hermanito, ella me pega, No, ella no, me no. golpea, No, 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 no. Tenga paz, pero hermano. no tengo más nada. ¿Sí, hermanito? Tranquilo. No, no es así. ¿Sabes por qué, hermanito? No es así. Mira, se ha enamorado un Tranquila, señor, hermana un Inés. profesor, Tranquila. Tranquila. el profesor del colegio, tiene sus dos hijos, tiene sus dos hijos. A mí me botó de la iglesia de Comas, que me llevó ella misma, a la iglesia de Comas me botó y lo llevó al Señor. Amén. Tranquila, no, mamá. Señor, Tranquila. hermanito, vive solamente con chismes, Vamos a hablar en privado ese asunto, conversándolo para ver con conforme juicios. al Evangelio. Amén, hermana Inés, hermana Jesús. Sí, hermanito. Tranquilos nomás, no pasó nada, no hemos escuchado nada. Hermana Inés, tenga paz. Hermana Jesús, tenga paz. Amén. Vamos a orar. Está quitándole su casa a sus hermanos. Wow, tantas cosas que se ven, pero dice la palabra de Dios, hermanos. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, no puedes aborrecer a nadie, ni a tu peor enemigo. Para todos nosotros, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida, asesino. No puedes aborrecer a nadie. Que porque hizo esto, que porque hizo el otro. No puedes juzgar a alguien. Porque con la misma vara con la que mides, serás medido. Hay muchos casos, hay que analizarlos conforme al Evangelio para que el Evangelio en lo privado nos enseñe. Amén. Pero no podemos aborrecer a nadie porque si no seremos homicidas. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está en el infierno desde ya. Mejor quitar todo odio, todo rencor, porque si no, nos engañamos. Amén. Empecemos desde adentro. Hermana Inés, de nosotros van a decir muchas cosas.
Y si somos perseguidos por causa de Cristo, por causa de la justicia, mantengamos nuestro corazón en paz. Amén. ¿Sí? Tengamos paz, mantengamos su corazón y dile conmigo, Señor Jesús, guarda mi corazón. Ayúdame, Señor, a buscar tu rostro. Te lo pido, Señor Jesús. Yo sé que tu amor y tu misericordia está con nosotros y tú me sostienes con tu gracia. He venido aquí para entender tu evangelio. Sana mi corazón, sana mi mente. Permíteme, Señor, en todo momento estar bajo tus pies. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor Padre. Amén y amén. Ente- Amén, hermana Jesús. Sí. Después podemos hablar en privado temas bonitos. Amén. Entonces, hermanos, hermana, denle un abracito a la paz a la hermana Inés. Amén. Entonces, la fidelidad del Señor, amados hermanos, en nosotros es cumplir la voluntad del Padre. La misericordia y la fidelidad de Dios es el temor que tú tienes para morir a tu carácter, morir a ti mismo. Cada hermano tiene un valor porque es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos. No podemos dejarnos, no podemos lastimarnos. Pues ¿sabes por qué? Porque es Cristo el que está delante de nosotros. Amén. Hermana Inés, es Cristo el que está delante de ti. Y si alguien, o delante de mí, y delante de cada uno de nosotros, si alguien quiere lastimarnos, primero lastimó a Cristo. Amén. Primero lastimó a Cristo. Entonces nosotros como hermanos en Cristo tenemos que procurar ser mansos y humildes. Y el Señor nos ayudará. Manso y humilde. Manso y humilde. Y orar por nuestros enemigos. Amén. La sangre de Cristo. El nombre de Cristo. Amén. Sujetarnos al Evangelio es lo mejor que tenemos. Hermanos amados, les invito a abrir el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, por favor. A ver, hermana María Abanto, fuera tan amable, por favor. Jeremías 15, 16. El libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor, hermana María Abanto. Buenas noches. ¿Puede leer, por favor, Jeremías, capítulo 15, versículo 16? Ahorita, 15, 16. Sí, La 15, palabra 16. de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Tremendo versículo, ¿no? Fueron halladas tus Hermoso. palabras y yo las comí, dice, ¿no? Ujú. Y tu palabra me fue por gozo. ¿Cuál es el resultado de asimilar el Evangelio? Gozo. Si tú estás en el Evangelio y no tienes gozo, crees en Cristo, pero no lo has recibido. La palabra de Dios dice que hijo de Dios es aquel que cree y recibe. Pero si tú no tienes paz, estando congregando en una iglesia local, si estás atormentado por las cosas que pasan en tu casa, eres un incrédulo y no has recibido a Cristo. Es fuerte, como debe ser. Dice la palabra que él comió la palabra y me fue por gozo. Si saliendo de este culto te vas atormentado, no has entendido el Evangelio. Si tú vives renegando de lo que pasa con tus familias, con tu hijo, con tu hija, con el fulano, con mengano, si tú vives renegando con lo que pasa con el gobierno, si tú vives renegando con lo que pasa en el comercio, en el Congreso, no has conocido el gozo del Señor. Tienes que renunciar de raíz, porque te puedes estar engañando, hermano.
¿Qué más dice? Él comió la palabra y me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a Salmos 119:40. Salmos 119:40. Salmos 119:40. 140, perdón. Salmos 119:140. Ajá, Salmos 119, versículo 140. Dice la palabra de nuestro Señor: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura, santa es tu palabra. Santa es esta palabra, hermanos, que tenemos que recibirla con gozo. Amén. Tenemos que bastarnos en la gracia del Señor, que Él tiene lo mejor para nosotros. Pero sí, la gracia es por la fe y la oración, creyendo en que el Señor nos está moviendo y tenemos que obedecer. Repito, si tú eres en tu casa, te enojas, gritas, iracundo, malediciente, malicioso, maldiciente, estás hiriendo al Espíritu Santo y no vas a estar tranquilo. Cuando vayas ante los ojos de Dios, de Cristo, o una de las cosas terribles, mira, en Juan capítulo, primera carta de Juan capítulo 2, capítulo 3:28, primera carta de Juan capítulo 3, 4, 28, a ver un segundo que lo tengo. Sí, capítulo 2, versículo 28, perdón. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28. Tu corazón tiene que estar con gozo. La tormenta, el barco se está moviendo con gozo porque Cristo está en tu barco y no vas a perecer. Pero si tu corazón no tiene gozo, arrepiéntete, porque eres tú la que vive y no Cristo. Arrepiéntete. Tienes que arrepentirte. Muere tu carácter, porque si no vives tú y no vive Cristo en ti. Ten cuidado. Ten cuidado. No lleves la palabra por cualquier cosa. Arrepiéntete, mi hermano, mi hermana. Arrepiéntete. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo estarías si estuvieras al lado de Cristo en su mesa? ¿Estuvieras atormentado, preocupado, renegando o estuvieras con gozo? Si no tienes gozo, estás renegando, Cristo no está en tu mesa. Le cerraste la puerta, lo dejaste afuera de tu casa y no le dejas entrar. Eso es lo peor que puede hacer una persona infiel. Tú tienes que estar con gozo, con paz, con tranquilidad en toda situación. Entonces Cristo está en tu mesa. Pero si no tienes gozo, no tienes paz en tu casa, Cristo quiere entrar, pero tu soberbia no lo deja entrar. Tu soberbia, tu ego, tu yo, no quiere que entre Cristo. Arrepiéntete y recibe la palabra con gozo y ponlo en meditación y oración. Tienes que estar feliz por la vida que te da Cristo, por la salud que te da Cristo y porque Él tiene todas tus generaciones bajo control. La palabra de Dios dice: hijitos, permaneced en Él, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste, pero cuando se manifieste, tengamos confianza. Cuando vayas ante la presencia de Dios, tenga la confianza de ir y acercarte tranquilo, porque te arrepentiste de verdad y viviste tus días con gozo en la presencia del Señor, mas no viviste iracundo, renegón, amargón, malediciente, malicioso. Ellos no van a poder ir con confianza ante el Señor, porque ya saben lo que les espera. Ya saben lo que les espera. Hermanos, no te equivoques. Muere a ti mismo, vive con gozo, con paz.
para que cuando se manifieste Él tengamos confianza de acercarnos a Él. Porque sabemos que hemos muerto nosotros mismos y nuestro carácter fue a los pies de Cristo. Estuve con gozo porque le dejé a Cristo sentarse en mi mesa. Recuerda siempre eso, mi hermano. Si tú estás tomando tu desayuno y estás atormentado, molesto, iracundo, preocupado, defraudado contigo mismo, significa que Cristo, no le estás dejando a Cristo sentarse en tu mesa. Porque si Cristo estuviera sentado en tu mesa, estuvieras en paz con tu familia. Deja que Cristo se siente en tu mesa. Estate en paz con tu familia. Arrepiéntete. Para que estés confiado cuando vayas ante Él. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, dice. Porque va a haber personas que van a ir ante la presencia de Dios y Jesús les va a decir, no te acerques, hacedor de maldad. No te acerques, hacedora de maldad. Pero no. Creíste que estabas conmigo, pero tratabas mal a tu familia. Eras piedra de tropiezo ante la gente. Hacías que la gente se burle de mi evangelio, que es santo. Apártate de mí. ¿Y los mandaba a dónde? ¿Los regresa a la tierra? Los manda al infierno, mis hermanos. Al infierno. No tenemos escapatoria. No tenemos excusa. ¿Morimos a nosotros mismos? ¿O no hay marcha atrás? No pisoteemos la sangre de Cristo. Tranquilo, arrepentido, dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Eso podemos hablar. No, eso vamos en privado. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Muy amados hermanos, estate en paz, estate en gozo, arrepiéntete y no dejes que el evangelio pase por tu oído. ¿Cómo puedes medir tú la presencia de Dios en tu corazón? Con gozo. A Cristo le clavaron en la cruz. ¿Le golpearon o no le golpearon? Y Cristo maldijo a todos. Los miraba con amor. Los miraba con amor. El amor y la fuerza es Cristo. Es Cristo el que nosotros nos bendice y nos guarda. ¿Cuánto tengo que soportar para que mi familia sea salvo? Tengo que soportar a mi familia lo necesario. Aunque me duela, aunque sangre por dentro, tengo que humillarme ante el Señor. Amén. Tengo que humillarme ante el Señor. Tu fidelidad es eso, mi hermano. Muere tu carácter, ama el Evangelio y el Señor se glorificará. Para ir confiados ante la presencia del Señor. Gozo, paz en su presencia. Es la garantía de que Cristo está en tu mesa. Porque tú eres obediente al Evangelio. No eres obediente a lo que tú opinas, a lo que tú piensas. Si no sabes que hay un versículo que te ampara, entonces dale la gloria al Señor. Y di como María, cuando dijo, hágase conforme a tu palabra, Señor. Y su palabra dice que creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Bien, amados hermanos, ¿alguna pregunta, hermanos que están en Zoom? ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí? ¿Sí? ¿O todo está claro? Igual va a estar grabado el estudio de hoy día. Amén. Para que lo puedan volver a escuchar con tranquilidad. Pastor, ¿algunas palabras, algo que desea acotar? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? El Señor los bendiga, amados hermanos, hermana María, hermana Margarita, hermana Karin. Que el Señor los bendiga. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de los que están preocupados, estudiando, conociendo más la ley de Dios. Y esa es nuestra salvación, conocer más de Dios, más de Cristo. Esa es nuestra salvación para cada uno de nosotros. Amén con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Amén. El Señor le bendiga Buenas muchísimo. noches, pastor. Buenas noches, pastor. Hermana María, el Señor bendiga muchísimo. Un Buenas fuerte noches, abrazo. pastor. Buenas noches, pastora Julia. Buenas noches, todos hermanos. Buenas noches, hermana Margarita. Buenas noches con todos, hermano Juan. Buenas noches. Hermana Elba, buenas noches. Papá Amadeo, buenas noches. Hermana Amadeo, buenas noches. Hermana Luz, buenas noches. Amén.